ella salía de Juanadía y venía en un taxi, un chofer que la traía. Y a veces hasta venía con el zagalejo, es que le decía. Por mi padre la regañaba, mira cómo tú estás andando con el zagalejo por fuera. y era bien campechana, bien de eso, y hablaba bien, se le trababa la lengua, pero bien feliz. Una mujer hacía bien a todo el mundo. Ahora, con el hombre que hacía algo a la mujer, ese iba para la cárcel directo. No tenía compasión. No tenía compasión. Bueno, murió joven para mí. Un cáncer la mató. Se regó rápidamente. Yo estaba en Estados Unidos cuando ella murió. Yo fui en el colegio. Pero esa era una de las preguntas que le tenía, ¿verdad? ¿Cómo era ella en su carácter? Y ya me contó un poquito. Quería preguntarle también. ella era bien amiga, tan así de que se peleaban y todo. Amiga, y mi padre también, de Luis Llorén Torres, porque mi tía recitaba. Ella le gustaba la poesía y recitaba todo eso. Hicieron pues una buena amistad. Las hermanas de Llorén Torres vivían en la casa al lado de la casa nuestra, aquí en la calle Castillo. Vivían ahí. Y mi padre siempre tuvo una buena relación. Luis Llorens, tan es así, Luis Llorens era abogado. Y tuvieron un encuentro en corte y todo demás. En el álbum, en la primera parte del álbum de Fortuño, el primer tomo que yo tengo, yo lo conseguí, hice una copia de él, que lo tengo en mi área. En la biografía que escribe Fortuño ahí de mi padre, hace relación de ese encuentro en corte entre Llorens pero siempre se tuvieron una amistad. Y Tita Herminia pues siempre tuvo la amistad con él, y a él le gustaban mucho los dulces, y Tita Herminia era buena cocinando y especialmente haciendo los dulces. Los dulces, era dulcera. Aprendió a cocinar de mi abuela, que cocinaba riquísimo, pues ella aprendió y todo eso. Y aquí vieron en los documentos de educación, aparece ella en el currículo de la Benevolent School dando clases. Por si quieren, les busco la caja, porque está el panfleto donde pueden retratar, pues si van a hacer algo escrito y presentación de ellos, pues, lo tienen de ella. Y aquí hay algunas fotos. El hijo de ella murió de 21 años a consecuencia de una hemorragia postoperatoria de las amígdalas, porque Servando estaba yo estudiando en su último año de Georgetown University, leyes, estaba estudiando derecho en Georgetown. Entonces vino para acá en unas vacaciones que hubieron, vino
Y entonces aprovechó que se sentía de las amígdalas y se Vigildo Cuello, el doctor Cuello, lo operó de las amígdalas. Entonces unos amigos de él vinieron al hospital y lo sacaron del hospital y se fue a juerguear con ellos, acabado de ser operado, y sufrió una hemorragia, que eso mismo lo mató. Entonces mi padre tuvo un altercado con el doctor Cuello, creyendo que el Cuello fue el culpable fue él, no Cuello, porque se fue, se desangró, no lo pudieron salvar. En aquel momento la ciencia no estaba como está la ciencia hoy día. Entonces él está enterrado en el cementerio civil y ella también en la tumba con el cementerio civil. Emilia pues, fue la primera mujer graduada, ¿verdad? Como abogada, O como sea, jueza. ¿Qué significado tuvo eso para ese mi tiempo? padre, vamos por la parte primero. Mi padre sale, le dan el título de Derecho, creo que en 1913 o 14 o algo así. Tengo que buscarlo. Y entonces, Titi Herminia estaba dando clases y mi padre le dice que porque ella no estudiaba Derecho en la universidad. Mi padre era abogado, pero nunca fue a la universidad. Él se hizo leyendo libros, tanto en inglés como en español. Y mi tía tenía un inglés perfecto, por la razón de que a mi abuela, por las leyes educativas que existían en la época española y también continuaron en la época americana, los niños tenían que ir a la escuela. Entonces mi tía Herminia no tenía los zapatos, se le rompieron y había que cambiarle la suela. Las suelas que antes se utilizaban eran las suelas de los carros, que eran de goma. Las cortaban y las vendían y los zapateros las usaban. Pero ya no tenía los chavos suficientes para arreglarle los zapatos a tía Herminia. Y entonces ella no la pudo enviar y la denunciaron. Cuando ella fue al tribunal, denunciada le digo, pues yo no la puedo enviar porque yo no voy a mandar a mi hija a la escuela descalza hasta que yo no tenga los chavos para arreglarle los zapatos. Pues por esa razón no está yendo a la escuela. Entonces Miss Hicks, que era la misionera que estaba a cargo en aquel tiempo de la parte educativa en Ponce, pues se compadeció y Miss Hicks vivía en el área donde está San Lucas. Allí había una residencia donde estaban las misioneras que estaban haciendo el servicio en Ponce, y como ella, la abuela, vivía en el callejón Tachuelo, que es el callejoncito ese que hay donde está en la calle, donde está el edificio de Carlos Garay. Okay. En esa calle de Méndez Vigo es la que va. Méndez Vigo, que es la que va para la calle Victoria, y ahí hace un triángulo. Ahí vivía. Y como ella venía del área por esa calle para ir para San Lucas, por la calle Guadalupe, pues ella le dijo que le iba a dar, que pasaba para darle las clases para que ella no perdiera de sus clases de inglés.
el hecho es que ahí aprovechó y aprendió inglés mi abuela, mi tía, mi otra tía y mi padre. Porque mi padre lo expulsaron de la escuela en el 5º grado. Porque resulta que a él a la abuela le preparaba unos cucuruchos de maní, porque ese era su almuerzo. Y entonces habían 2 estudiantes que le caían encima y se lo quitaban. Entonces, mi padre vio como la abuela tostaba el maní y él vino y dijo, yo voy a tostar un poquito más, pero le puso tártaro y lo mezcló con el maní. Entonces lo puso en el cucurucho y lo saltaron, se comieron el tártaro como maní. Y entonces estaban en el salón de clase, empezaron con dolores de estómago y allí mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a ustedes? Entonces ellos, no, ¿qué comieron? Entonces ellos dijeron, no, nosotros comimos maní. ¿Y de quién es este maní? ¿De dónde lo sacaron? No, era de Tormes, que nosotros se lo quitamos y tal. Y entonces ahí fue, pues ¿qué tú le pusiste? Y mi padre le dijo la verdad. Yo le puse el tártaro porque me daban pela y me lo quitaban. Y ese era mi almuerzo. Y como no me quería, terminó, lo expulsaron. Y mi padre pues entonces se dedicó a limpiar y hacer limpiabotas, limpiar sitios y de esto. Y empezó a leer los libros que estaban en colecturía y después acá en la parte de donde vendían, recogían Hacienda. Y él aprendió todo, empezó a leer libros y se lo puso aquel año. Entonces pues, de ahí esa es otra historia aparte. Pero entonces, cuando mi Hicks iba, pues él aprendió también el inglés. Todo. Mi padre hablaba un inglés perfecto y todos los libros de leyes de inglés de todos los casos de California y eso, él los preparaba y se los aprendía. Y mi tía, pues, él dijo, pues sí, voy. Mi padre lo buscó que le inscribieran en la universidad y vino a ser la primera mujer en ingresar en esa clase del 17, creo. El hecho es que yo tengo los nombres de todos los que estaban, todos están ahí. El hecho es que se gradúa y se convierte en la primera mujer en ser graduada de la Universidad de Puerto Rico en el campo de las leyes. Y de la clase ella era la única mujer. Está la foto de ella con todos los compañeros. Pues de ahí, cuando ella ingresa de eso, y como ella había estado anteriormente en otras cosas de beneficio y de ayuda en los desastres, en la Cruz Roja y todo eso, aprovechó estando ya siendo abogada, pues empezó a entrar en esos menesteres y la nombran juez, le dan para ser juez. Ella empieza, no en Juana Díaz, creo que fue por otro sitio, que viene a ser juez. Y entonces ella ve las circunstancias de cómo estaban siendo las mujeres tratadas en la cárcel, con los hombres y todo lo demás. Y empieza ella, como ella también entró en la política, porque mi tío, mi padre empezó en la política con Santiago Iglesias Pantín.
Y entonces ahí él se envuelve en la política con ellos y mi tía comienza a conocer a los políticos, a Santiago Iglesias, a Barceló, todo lo demás, Echevarría, que se hace bien amigo de ella, que es senador, y de eso. Y ella busca entre ellos. Y con Ana Roque de Duprey. Ana Roque de Duprey se convierte también ella en bien amiga de ella. Y la Capetillo forman un grupo medio político de mujeres. Y entonces empiezan con los políticos, pero en aquella época las mujeres no eran muy vistas en cuestión de la política. Entonces ahí mi tía consigue entrar en una parte cuando ella aboga para hacer en Ponce, conjunto con Echevarría, que consigue que el Senado y la Cámara de Representantes le den los fondos para hacer la escuela industrial de niñas que está en la carretera 10. Ella le puso el nombre de Ana Roque de Duprey a esa escuela. Le pusieron ese nombre y era para las niñas que las traían o las recogían como huérfanas o lo que sea, las metían juntas con las presas y todo lo demás, para que ellas se hicieran de una carrera y estudiaran o lo que fuera de doméstica, o demás, para que salieran con una profesión y no se convirtieran en mujeres prostitutas. Ella luchó en contra de eso de la prostitución y los que abogaban por eso, ella, pues, y el que abusara de las mujeres le daba martillo a ellos. El hecho es porque se convirtió en eso y luchó por las cárceles, sacando a las mujeres y estableciendo que fuera un área donde la mujer que fuera a la cárcel cumpliera, pero que saliera con una profesión, con algo, que trabajara y demás al respecto. Y batalló eso. Entonces se me cuentan a mí, había un licenciado bien amigo de ella que tenía unos datos de biográfico. Yo no he podido localizar ni a la viuda de él ni nada, porque él tenía muchas cosas de Tita Herminia, que él estaba con ella siempre y hablaba mucho de su vida al respecto. Y me fui a estudiar a España y perdí la conexión. Y esos datos de ella en su vida personal, él la tenía bien cuadrada en documentación y todo. Desconozco que la esposa haya hecho con esos documentos. Y entonces Quillo, el hijo último que ella tuvo de su segundo matrimonio, pues cuando ella fallece y demás, pues alquila la casa de Juana Díaz y de él. Parece que la gente escogieron las cosas de Tita Herminia y las deshicieron. Yo para esa fecha yo no estaba en Puerto Rico. Y además cuando yo regreso, que me pregunto, todo eso lo botaron. Entonces la casa estaba sola, la iban a vender. Y yo entonces, lo que tengo de ella es una lámpara Tiffany, me la traje y la tengo en mi casa. Eso es lo que yo he heredado, la pude heredar. Pero la casa no tenía nada. Mi tía también tiene que haber en
en algún sitio porque ella presentó unos estudios que ella hizo de cuestión social y escribió algo, un mamotreto sobre la cuestión social de la familia y demás. Nunca he podido ver. Por eso yo creo que ese abogado tenía todo eso. Él hablaba bien de ella. No he podido. Y a mí el nombre se me fue. El hecho es que ella, cuando las anécdotas que me cuentan de ella fue Cefo Conde padre, el pelotero, Cefo Conde padre, de ella con él cuando ella fue la apoderada del equipo de pelota de Juana Díaz. Y Cefo Conde padre quedó en traerme la foto y nunca me la trajo. No sé si el hijo o la familia puedan tener esa foto de ella al respecto, porque es una foto valiosa cuando él y ella, él empezaba como pelotero, Cefo Conde padre, que se volvió un gran pelotero. Pero él falleció, contamos de esto, no pude. Yo, estando en los Altos del Charro La Perla, digo, pues tráigamela. Quedó en traérmela y nunca me la trajo. No pude obtener esa. Y me contó anécdotas de cuando ella estaba de juez en Juana Díaz, que me dijo que cuando ella hacía casos, toda la gente se paraban en la acera porque los tribunal de Juana Díaz no tenía aire acondicionado y ni abanico. Abrían las ventanas y por ahí el aire corría, pero todo lo que se trataba en el tribunal, la gente abajo lo escuchaba. Y cuando habían de estos juicios que ya iba a ser, todo el mundo estaba abajo, en la acera, escuchándolo, el juicio y eso. Y entonces todos decían, me dicen que hacían hasta apuestas, a que lo manda para la cárcel, a que lo manda para la cárcel. ¿Y cuánto le va a ir? Apostaban pesetas, medio peso, 50 chavos te apuesto. Pues en aquella época teníamos el chavo, el 5 centavos, 10 centavos, la peseta, el medio peso y el dólar. Y a veces habían dólares de 2. En aquella época. Estaba hablando de los 40 y demás. 40 y pico, ya hasta 50, por ahí. Y entonces eso se convertía. Entonces, una vez hubo un caso que esa persona, si ustedes averiguan en Juana Díaz, porque Guillo, el hijo de Titi Armini, no me dio la dirección y él lo visitaba cuando yo voy a llamar a la esposa que todavía vive en Texas. Yo voy a llamar. ¿Qué hora es ahora en Texas? Cambió el horario. Sí, cambió central. Cambió el horario. Una hora menos. Yo la puedo llamar para que ella me diga. Ella vio un caso de una madre o un padre, creo que fue, que no podía
tener sus 2 hijos. Entonces, se estaba viendo la cuestión de la adopción, alguien que la adoptara. La niña la adoptaron, pero el niño no lo adoptaron. Era más grandecito. Y el hecho es que el niño se quedó sentado allí. Y mi tía terminó todo su trabajo. Y cuando ella va a salir, ¿qué tú haces aquí? Es que se llevaron a mi hermana, pero a mí no. Entonces le dice algo así: oye, ¿por qué tú no me avisaste? Y pues yo creí que usted iba a tomar decisión. Ok, pues vente conmigo. Se lo llevó y lo crió. Y ese muchacho, ese señor, y yo se hizo bien amigo porque lo consideraba su tío, pues él creció con él también, y cuando venía de Estados Unidos lo iba a visitar, y yo le decía: Guillo, pues cuando venga búscame, que yo voy contigo para conocerlo y demás. Nunca lo hizo. Y no he podido conocerlo. Y en Juana Díaz, porque él lleva el apellido Tormes, porque ella lo adoptó. No sé, a ese respecto. A ver si por casualidad pues pueden averiguar algo. Y le pregunto, ahora que le contamos sobre el mural, ¿qué significa eso para usted, que la memoria de su tía va a estar plasmada aquí? Bueno, para mí eso es un gran orgullo, porque la verdad es una cosa, cualquier familia de cualquier persona que haga una cosa como esa se siente. Por ejemplo, aquí le pusieron el nombre, yo protesté porque era parte de mi trabajo. Yo estaba cobrando por lo que yo hice. Lo he hecho aquí, y después. No, yo se lo dije al doctor. Claro, unos senadores y unos representantes por allá lo decidieron, sin consultar. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Pero en este caso, pues, es sorpresivo. Así que todavía quedamos 3 hermanas. Un sobrino que vive en Yauco, bueno, vive en Ponce y Yauco, y otro que vive en Estados Unidos, que se lo informaré para que lo sepa. No sé qué más hacer, pero yo estoy más que orgullosa, por una cosa que por lo menos el apellido perdura por aquí, per secula seculorum. Claro. ¿Usted piensa que su tía o que quizás otras mujeres de la época no han tenido el reconocimiento que se han merecido? Yo creo que sí. Que hay muchas que han hecho que no se han reconocido. El machismo todavía, la fuerza, hay que luchar contra, porque seguida que nace un varón, mira qué macho, un machito, mira, seguida alabado, nace una niña, mira, es linda, es linda. Sé que dice, ¿verdad? ¿Qué usted piensa que esta generación debe hacer para conservar la memoria de estas mujeres ilustres de la historia?
que la generación que eduque se eduque y sean los primeros que reconozcan, porque no todo. ¿Entendiste? E incluso políticos que ven la mujer que va a la política, la miran de lado. Y a veces hay muchas mujeres que son bien inteligentes, muy capacitadas, que tienen una inteligencia y una perspectiva de ver las cosas diferentes al macho, como dicen, al otro. Y pueden saber sobrepensar las cosas mejor. Y cuando tengan un hijo, le enseñen desde el principio a respetar a las niñas, incluyendo sus hermanas. No enfocar a ser el amo de sus hermanas. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Que hay niños que son como si fuera el amo de la hermana y no el protector en el sentido de reconocimiento, sino que tiene una potestad sobre ella. Y eso todavía las madres, mira, regaña a tu hermana que está haciendo mal. ¿Quién tiene que regañarla? Ella, no él. Mira, dile a tu hermana que no haga. ¿Es cierto o no es cierto? Esas cosas, pues, Claro. La mujer, pues, no es bien respetada ya desde el principio en su propia casa, con su familia, en ese aspecto. Entonces tiene que buscar cómo liberarse en muchos aspectos. Ahí yo estaba viendo la noticia de esa niña que la madre la entrevistaron. Ella hace lo que le da la gana, es así. Pues, y yo viendo la fotografía, yo digo, esa niña ya está muerta. Que no lo quiera, pero tiene como que las fotos reflejan algo de que ya no está. Ojalá parezca. Pero de tantos días que no aparece, y el que está por ahí caminando. Qué interesante que comenzamos a hablar acerca de su tía Herminia y lo que ella representa para todas las mujeres en Puerto Rico, ¿verdad? Por haber sido la primera en muchas cosas, y que lamentablemente terminemos hablando de un posible feminicidio, y cómo todavía quizás hace falta tanto por hacer para trabajar con la equidad, ¿no? Y en ese caso yo creo que usted ha hecho un buen trabajo, ¿no? Precisamente hablar. Cuando llegué, lo primero que me dijo fue, cuando le hablé del mural, mire, y esta mujer y esta otra mujer, ¿verdad? Todavía falta tanto por traer al día de hoy, ¿no? En cuestión de la contribución tan importante de las mujeres. Y no solamente aquí en Ponce, en Puerto Rico hay muchas mujeres que en cada pueblo está haciendo muchas cosas y nadie lo sabe.
porque no le dan publicidad ni nada, porque los mismos hombres la tratan de opacar para que no salga a relucir esos hechos. Y han sido, porque se empujan ellas, poco a poco se empujan para meterse y romper. Es que romper la barrera para salir a hacer algo. Y muchas de las que han salido en ciertas posiciones han sabido, o sea, administrar y caminar. Hemos tenido ya 3 mujeres gobernadoras, ¿no? 3. Hemos tenido mujeres alcaldesas, doña Fela y varias mujeres por ahí. Y doña Fela fue porque doña Fela estuvo al lado de Muñoz Marín y lo empujaba. Muñoz Marín hacía lo que doña Fela le decía, acá entre nos. Y por eso ella vino a ser la gran alcaldesa. Para tú esto, que en lo que yo hago esto. Él lo decía. Aún tenía sus pantalones políticamente. Y al marido ya lo tenía. Lo tenía sentado. Busca la historia. Y así han habido unas cuantas.